que es la medioambiental, o en todo caso la del ambiente. Ella me va a corregir, Thaís es la que nos enseña y nos va a ayudar a entender que también en la Cumbre de las Américas hay una mirada sobre este tema, ¿no, Thaís? Así es, Hugo, buenos días, porque vos sabés que cambio climático fue uno de los temas de la Cumbre de las Américas, teniendo en cuenta sobre todo lo que hace a la transición que se necesita en los sectores que más contribuyen al cambio climático, principalmente el energético, y entendiendo el contexto en función justamente de los países que participan de esta cumbre, que tenemos por un lado a Estados Unidos, hoy segundo país más emisor, históricamente el país más emisor, y después a un montón de países del continente que se encuentran en una situación en desarrollo y necesitados, ¿no?, de ayuda financiera, de conocimiento, de transferencia en cuanto a capacidad tecnológica para poder hacer la transición. Países que también, además de necesitar esa ayuda, son los que quedan, por sus vulnerabilidades ya existentes, mucho más expuestos a los efectos ya presentes del cambio climático. Y sobre esta línea, que yo recién te explicaba, este análisis de, digamos, como los dos, por un lado Estados Unidos y el resto de los países, Argentina se encuentra en este resto de grupo de países, y también los países que integran la CELAC, que fue a representar el presidente argentino Alberto Fernández. En el apartado de su discurso que hizo referencia a cambio climático, se basó en este análisis con algún error. Vamos a escucharlo y después te digo cuál es el error. Por favor. El cambio climático también nos enfrenta a nuevos desafíos. El Caribe lo padece de modo dramático y no hay tiempo para esperar respuestas. Somos acreedores ambientales, aportamos oxígeno al planeta y no somos responsables de emitir los gases que provocan el efecto invernadero. La injusticia ambiental que vivimos destruye nuestro continente. Debemos enfrentar la transición ecológica contando con auxilios financieros suficientes que movilicen la innovación con justicia social. ¿A dónde está entonces? Vamos a desglosar un poco lo que dijo el presidente argentino. Hay, digamos, una diferencia respecto a la responsabilidad que tienen algunos países con el cambio climático. Sí, por supuesto. No es lo mismo Estados Unidos, que históricamente más ha contribuido al problema, o hoy, por ejemplo, China, que es el principal emisor. Ahora bien, es una diferencia. Argentina, en comparativa con Estados Unidos, emite mucho menos. Pero eso no significa, como dijo el presidente, de no somos responsables de emitir, ¿no? O sea, de contribuir al cambio climático. Hay un principio, ¿sabes?, en la política climática internacional, que es el de responsabilidades comunes pero diferenciadas. ¿Qué significa? Que todos los países son responsables del problema, pero que hay diferencias. Y es por ese principio de diferencias es que países como Estados Unidos y los otros países desarrollados tienen que movilizar financiamiento, tienen que ayudar financieramente a países en desarrollo como la Argentina para que puedan implementar sus políticas climáticas. Entonces, ahí estaba en el discurso de Alberto Fernández este pedido de auxilio financiero, como dijo, para poder realizar en nuestros territorios lo financiero, pero quería marcar ese error porque todos los países tienen que hacer algo, incluso los países que menos contribuyen al problema. Tienen que también implementar sus políticas de acción climática. ¿Y por qué digo esto? Para que no se esta aclaración, porque muchas veces el hecho de restarse responsabilidad es el justificativo o el argumento perfecto para continuar con ese mismo modelo, ¿no?, que es el que acelera el problema del cambio climático. Y con esto me refiero, por ejemplo, a continuar la defensa, ¿no?, de los combustibles fósiles. Y sobre eso puso el foco también en acción climática el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que vamos a escuchar su apartado sobre cambio climático. A ver. Excelências, esta cumbre ofrece la oportunidad de hacer frente a estos desafíos. Esto implica rescatar los objetivos de desarrollo sostenible e invertir en todos los sistemas que apoyan a las personas, desde la salud y el trabajo decente hasta los sistemas de protección social y las vacunas para todos. Implica invertir en educación de calidad para todas y todos. Implica reformar el sistema financiero mundial para que todos los países puedan acceder a la financiación y el alivio de la deuda que necesitan para invertir en la recuperación. Implica poner fin a nuestra dependencia de los combustibles fósiles,
salvaguardar la biodiversidad y aumento al apoyo financiero a la transición y a la adaptación de los países en desarrollo. Entonces, Thais. Bueno, ahí lo decíamos, ahí lo escuchamos, perdón, sí, a Guterres en esto de poner fin a nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Todos los países tienen que actuar ante el cambio climático. Los países en desarrollo necesitan del apoyo financiero de países desarrollados como Estados Unidos para poder implementar estas políticas. Pero en esas políticas también hay que salir de esta dependencia de los combustibles fósiles, y para eso una de las cosas que se necesita y que se está trabajando es en cuál va a ser la hoja de ruta que Argentina y cada uno de los países va a realizar para acelerar esa transición, ¿no?, a llegar a emisiones cero para 2050. Eso es lo que todavía no tenemos sobre la mesa y lo que teóricamente tienen que presentar todos los países en noviembre próximo en la COP27, la conferencia climática anual de Naciones Unidas. Por ejemplo, en Italia creo que hay una resolución que indica que todos los autos a combustible fósil deben dejar de funcionar en el 2034. ¿Lo conocías? Exacto, hay muchos países que empezaron a ponerse metas por sectores. Cuando se habla de esta hoja de ruta, este plan de desarrollo bajo en carbono a largo plazo, es ver cómo desde todos los sectores no se van, por ejemplo, en este caso, el del transporte, se van a ir haciendo los cambios con metas, porque al tener una hoja de ruta uno dice, bueno, ok, claro, necesitamos vaca muerta hasta este año, mientras, por ejemplo, invertimos en renovables. Eso es lo que todavía no tenemos sobre la mesa. Entonces, a modo de síntesis, importante de llevar este discurso que se necesita la ayuda financiera y sobre todo porque el dinero que han comprometido los países desarrollados para acción climática todavía ese dinero no está sobre la mesa, pero es importante tener en cuenta de, ojo con esto de pensar que nosotros no emitimos o nosotros no contribuimos al problema, porque técnicamente no es cierto. Déjame agregarte, Hugo, que hoy en la mañana Naciones Unidas nos comunicó a los periodistas corresponsales sobre la reunión que tuvieron Antonio Guterres y Alberto Fernández, sí, en la cual Guterres agradeció a Alberto Fernández su compromiso con el multilateralismo y la promoción de la Agenda de Desarrollo 2030, y además discutieron sobre dos cuestiones importantes en lo que es la política internacional. Una, la seguridad alimentaria global, teniendo en cuenta el contexto de la guerra en Ucrania, y la segunda, la recuperación post-pandemia. Así que eso para cerrar respecto de los dos diplomáticos que aprovecharon en la Cumbre de las Américas para reunirse. Muchas gracias, Thais. Buen fin de semana. Muchas gracias, Hugo. Igualmente. Bueno, el tema